Bhagavad Gita, capítulo 17. En el día de Bhagavad Gita Jayanti, que significa el día en que aparece este conocimiento en la tierra. El capítulo 17 se lee en sánscrito: Ata Saptadasho Dhyayaha Sraddha Trayadvi Bhaga Yogaha. Las tres divisiones de la existencia material. En el capítulo 17, el Señor Krishna clasifica las tres divisiones de la fe, revelando que son estas diferentes cualidades de la fe en el Supremo las que determinan el carácter de la entidad viviente. Estos tres tipos de fe determinan la conciencia de uno en este mundo. Así, este capítulo se titula Las tres divisiones de la existencia material. Oman Gyana Timirandasya Gyanan Gyana Chalakaya Chakshur Ummilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Yo ofrezco mis obediencias a mi maestro espiritual, quien abrió mis ojos con la antorcha del conocimiento. Jai Chila Prabhupada, Haribol. Arjuna preguntó: Oh Krishna, ¿cuál es la situación de aquellos que no siguen los principios de las escrituras, sino que adoran según lo que les dicta su propia imaginación? ¿Están ellos en plano de la bondad, de la pasión o de la ignorancia? Y Krishna les dice: según las modalidades de la naturaleza que el alma encarnada ha adquirido, su fe puede ser de tres clases: en el plano de la bondad, en el plano de la pasión o en el plano de la ignorancia. Oye ahora lo que te voy a decir de esto. Adecuada a su peculiar naturaleza, o Bharata, es la fe de cada uno. La fe constituye al hombre, y así, cual sea la fe, tal será el hombre. Los hombres puros adoran a los dioses. Los pasionales adoran a los yakshas y rakshasas, a los demonios. Y los otros dan culto a las sombras y a las legiones de espíritus elementales. Los otros, el vulgo ignorante, adora a las hadas y a los duendes. Los hombres que practican rigurosa austeridad, no ordenada por las escrituras, y sin embargo están poseídos de egoísmo, vanidad, dejándose empujar por la violencia de sus pasionales deseos y atormentados incesantemente, el conjunto del elemento constitutivo de su cuerpo y también a mí, en su interior residuo, tales hombres tienen propensiones demoníacas. De tres clases son los alimentos gratos a los hombres y asimismo, de tres los sacrificios, las austeridades y las limosnas. Escucha sus distinciones. Los alimentos que acrecientan la vitalidad, la energía, el vigor, la salud, el gozo y el bienestar. Los alimentos oleaginosos, regalados, nutritivos y agradables son preferidos por los hombres puros. Los hombres pasionales apetecen alimentos amargos, agrios, salados, calientes, acres, secos y ardientes que ocasionan molestia, dolores y enfermedades. Los hombres tenebrosos prefieren alimentos rancios, averiados, insulsos, pútridos, corrompidos y aún las sobras de comida y otras inmundicias. Puro es el sacrificio ofrecido por los hombres y sin intención de recompensa y de conformidad con lo ordenado por las Escrituras. Finalmente, aquellos hombres firmemente convencidos de que al ofrecer cumplen un deber. Pasional es el sacrificio ofrecido con la mira puesta en el fruto o por la vana ostentación.
Sacrificio tenebroso es ofrecido contrariamente a la ley por hombres faltos de fe, sin distribuir alimentos, ni entonar himnos, ni hacer dádivas a los sacerdotes. Aquí tenemos un orden completo porque no da tiempo, porque esto es solamente para WhatsApp son 10 minutos, o si no lo leería completo este capítulo 17, que es el penúltimo. Ya mañana se termina el capítulo 18, termina el Bhagavad Gita en este resumen por capítulo. Y hoy, que es el día del Bhagavad Gita, no me queda más que decir de que ha sido entretenido y muy lindo entregar este conocimiento, y la respuesta ha sido bastante hermosa. Mucha gente que le he enviado estos resumen, me han enviado palabras bastante hermosas, y ya en el futuro voy a seguir leyendo o explicando los diferentes capítulos uno por uno del Bhagavad Gita, pero ya no por WhatsApp. Solo lo enviaré una vez al mes o algo así, en su totalidad, con un nexo o un link directamente desde YouTube, como vídeos, y cada uno lo verá cuando tenga tiempo, para no ser molesto, ¿no? Que lleguen siempre vídeos de WhatsApp, y muchas veces a la gente, a veces yo mando link a gente que yo creo que pueden aceptar este conocimiento, pero también hay gente que de repente todo esto lógicamente le molesta, ¿no? Pero bueno, hemos hecho el intento de dar a conocer el Bhagavad Gita no solamente a los seguidores de Krishna, sino que también lo he hecho con personas que muchas veces no tenían ni idea de lo que era el Bhagavad Gita y que era el conocimiento de la India, y han tenido la oportunidad de conocer esta filosofía. Entonces, bueno, ya sería, digamos, las últimas palabras. Ya mañana terminamos, y bueno, estoy muy contento. Y hoy, si puedes leer algo de Bhagavad Gita, el segundo capítulo o cualquiera, leer un poco sobre Bhagavad Gita hoy te beneficiará de una manera extraordinaria. Y en mi caso particular lo voy a leer entero ahora ya. Comienzo a leerlo con mi mujer, leemos un capítulo cada uno, y así en horita ya lo tendremos leído, y será como una especie de sacrificio en un sentido y un placer en el otro, porque siempre que se lee este conocimiento trae palabras tan hermosas y tan buenas para poder vivir la vida de una manera mucho más feliz. Porque, como siempre digo, son los argumentos del Bhagavad Gita lo que te permiten aceptar todo lo que sucede en el mundo material, que como sabemos tenemos cosas buenas y malas. Cuando tenemos las cosas buenas agradecemos, y cuando tenemos las cosas malas, con esos argumentos lo que hacemos es pasarla lo más suave posible, comprendiendo que la dualidad de la existencia material existe, y que nosotros somos parte de esa existencia. Les mando un saludo a todos mis amigos, especialmente a ti te mando un saludo especial, porque eres mi amigo, porque siempre estás ahí. Y entonces, bueno, te agradezco que hayas estado escuchando estos vídeos, y a ti también, que te conozco hace muy poco, pero también te mando un saludo enorme, y espero que nos encontremos en otras entregas. Y Jai, Hare Krishna. Hasta mañana en el último capítulo de Bhagavad Gita. Haribol.